Amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestro sermón en esta mañana es Dios mismo los restaurará. Voy a leer para ustedes en Nueva Versión Internacional, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la palabra. Escribe el apóstol Pedro a los hermanos del nordeste del Mediterráneo. Es un Pedro ya entrado en años, anciano. Y a los estudiosos de las Escrituras llama la atención cómo a la entrada misma de la carta se expresa con un término muy paulino: a los elegidos, a los ecletos, a los elegidos, a los hermanos elegidos. Estos hermanos estaban dispersos, sufriendo persecución, y por eso parte de la carta va dedicada a el sufrimiento que experimentan estos hermanos por causa de seguir a Cristo en circunstancias adversas. Hermanos, creo que a manera de introducción es necesario que hagamos una diferencia de el sufrimiento, el dolor, la incomodidad, los problemas en nuestra vida, cuando son por causa de Cristo, como costo del discipulado, a aquellos sufrimientos, dolor, problemas en nuestra vida, cuando los causamos nosotros mismos por nuestra torpeza. Inclusive el apóstol Pedro dice por hacer el mal, y abre un abanico muy grande, dice, desde asesino hasta, dice, entrometerse en lo ajeno. Revisando una de las versiones más antiguas, dice, por supervisar los asuntos de otros. Bueno, desde causarle la muerte a alguien hasta supervisar los asuntos de otros, y esto lo identifica con hacer el mal. Es decir, no se va a referir el apóstol Pedro en su carta a aquellos problemas, dolores, sufrimientos, desavenencias, situaciones aciagas que nos causamos nosotros mismos y les causamos a otros haciendo el mal, desobedeciendo a la fe, dando la espalda al Espíritu Santo. No es a esto a lo que se va a referir cuando mencione la palabra sufrimiento. Se está refiriendo específicamente a aquel costo que tiene seguir a Jesús en un mundo que está bajo el poder del maligno. A eso es que se habrá de referir. Y ustedes, como yo, hemos experimentado en nuestro andar cristiano situaciones en las cuales pagamos parte de dolor, de sufrimiento, por ser fieles al Señor, a nuestro Señor. Ese sufrimiento habrá de visitarnos de vez en cuando, no hemos de buscarlo. Ya en una oportunidad, tratando este tema, dije que no debemos de ver virtud en el sufrir. Cuidado con la algolatría.
A manera de introducción, quizá vale la pena a una audiencia evangélica recordar que no todo problema, no toda dificultad, no toda pena ni dolor hemos de atribuírsela a Dios. Y al mismo tiempo, como audiencia evangélica, estar alerta contra aquellas predicaciones color rosa, aquellos querigmas rosados que nos auguran felicidad sin problemas una vez que hayamos pasado la puerta estrecha y sigamos al Señor. Esto no es bíblico. El Señor Jesús advirtió: en el mundo tendréis aflicción, tendréis que sufrir. Esto es así. Tendremos el sufrimiento normal, propio e inherente a la vida y al desempeñar de nuestro tiempo en esta sociedad, en este mundo caído, y además de ello, un extra adicional, que es el sufrimiento por seguir a Cristo. Pero hermanos, el sermón de hoy no trata sobre el sufrimiento. Solamente estoy haciendo estas afirmaciones a priori, a manera de contexto, de introducción, porque ocupan parte de la carta del apóstol Pedro y he de respetar su contexto escritural. Es interesante que, basándonos en estos únicos 2 versículos que servirán de base para la reflexión, el 10 y el 11, el contexto escritural inmediato anterior dice en el versículo 9 el apóstol Pedro: manténganse firmes en la fe. Y el contexto escritural inmediato posterior, versículo 12, dice: manténganse firmes. Va a rodear el tema, va a rodear ese cierre, casi cierre de su carta, de los versículos 10 y 11, con la fe y con la gracia. Y recordándonos que debemos de estar firmes en la fe, firmes en la gracia. El Evangelio de la gracia, salvos por fe, salvos por gracia, que esto lo tengamos presente. Y entonces tratará el tema de la restauración. Restauración. Siempre he creído, desde mi juventud, que la Iglesia ha de ser un lugar, un sitio sacro de restauración, no un sitio de tormentas, de aguas agitadas o de batallas. Y ya verán por qué les digo esto. No solo porque acontece a veces en la realidad, sino porque el texto lo trata. En este pasaje, en estos 2 versículos, encontraremos primero una advertencia, segundo una aclaratoria, tercero una afirmación y cuarto una alabanza. Repito: advertencia, aclaratoria, afirmación y alabanza. Comencemos la reflexión bíblica sobre el pasaje. El apóstol Pedro, escribiendo, dice: después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. La advertencia la hemos puesto ya en la introducción. El sufrimiento, hermanos, forma parte de la vida natural del creyente, como del no creyente también. Pero aquí dice algo más. Dice: poco tiempo. El vocablo en griego ahí es oligo, que quiere decir escaso, limitado. El sufrimiento, hermanos, es limitado. Pasará. Todo dolor, sufrimiento, pena, pasa.
pasa, es pasajero y llega hasta cierto punto, hasta cierto límite. Y recuerden, hermanos, por favor, por la introducción, que estamos hablando de el sufrimiento, el dolor, la pena que como hijos de Dios tenemos al seguir a Cristo, los inherentes a nuestra naturaleza humana y, por supuesto, los adquiridos al ser hijos de Dios, discípulos de Jesucristo en una sociedad hostil. A este sufrimiento, como hijos de Dios, que debemos de manejar, sobrellevar como hijos de Dios en una sociedad hostil, por seguir a Cristo. A este sufrimiento nos estamos refiriendo, y aún a este, dice el apóstol Pedro, dura poco tiempo, es limitado, pasa. Dice, después que ustedes hayan sufrido, después, porque va a haber un tiempo en que ya no habrá sufrimiento, después volverá. Hay sufrimientos recurrentes, periódicos. Nunca estaremos exentos de ellos, pero pasarán. Hermanos, así como creo que no debemos de ser vendedores de falsas sonrisas, también creo que no debemos de ser vendedores o fuente de lágrimas. Ni fuente ni vendedores de lágrimas. Hay un refrán muy popular que dice que estamos en un mundo que es un valle de lágrimas. No es cierto. Hay muchas alegrías en el mundo en que vivimos. Y como hijos de Dios debemos de disfrutar la creación que Dios nos ha dado, los 5 sentidos con que Dios nos ha dotado, y vivir cada edad con la plenitud y la abundancia para la cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. No hay virtud en sufrir. Hermanos, me cito a mí mismo, abro comillas, nuestro sufrimiento no nos lleva a la salvación. Somos salvos por el sufrimiento de Cristo, no por el nuestro al seguirle. Cierro comillas. Lo he de repetir. Nuestro sufrimiento no nos lleva a la salvación. Somos salvos por el sufrimiento de Cristo, no por el nuestro al seguirle. Es una advertencia contra la algolatría y también una advertencia a que revisemos por qué sufrimos lo que sufrimos, por qué pasamos los problemas que pasamos, cuáles de ellos son por seguir a Cristo y cuáles nos los buscamos nosotros mismos de gratis, por torpes y hasta por desobediencia, para que los diferenciemos y no se los endosemos todo al Señor. Esa es la advertencia. Pero qué bueno que el pasaje abandona ese lado oscuro y triste, real, en nuestras vidas y entra a una aclaratoria. Dice, después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ¿qué? Miren la aclaratoria. Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Ahí está la aclaratoria. Introduce el elemento divino, pero aclara a qué Dios se refiere. No es cualquier Dios. Es Dios mismo, y ya veremos lo que esto implica, esto de Dios mismo. Dice, el Dios de toda gracia, no de un poquito de gracia. No el Dios que gotea gracia dependiendo de algún capricho o de alguna bondad de tu parte o mérito tuyo o mío. No, es el Dios de toda gracia. Perdónenme que suba el alto nivel para decir el Dios de toda gracia. Es una expresión paulina una vez más y ahora la encontramos en el Corpus Petrino. El Dios de toda gracia. Ese Dios de toda gracia
Y continúa Pedro, el Dios, ese mismo Dios que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Miren el contraste. Si al sufrimiento se le ha puesto límite en tiempo y en intensidad, hemos sido llamados a una gloria eterna, ilimitada, perpetua en Cristo. Ese Dios es el que se encargará de nuestros cuerpos, espíritus, alma, de nuestro todo, de nuestro ser golpeado, de nuestro sufrimiento. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Ese Dios nos va a atender. Ya veremos cómo continúa el texto. Pero la expresión que creo a veces hemos manejado mal es Dios mismo. Y les voy a decir por qué. Porque si la identidad de Dios la tenemos clara, ojalá la tengamos bien clara, el Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda bondad, poder y amor, ese Dios de toda gracia, que pone su interés personal y dice Dios mismo, creo que nosotros lo hemos individualizado a extremo. Yo voy a mencionar una expresión muy frecuente, muy evangélica, que por años y años llevo oyendo. Dios está tratando conmigo. Y con esto prácticamente nos recluimos en un reservado en donde subjetivamente yo paso a asociar los problemas que tengo, las dificultades que encuentro, los sufrimientos que tengo, y los paso a asociar con que Dios me está probando, me está moldeando, y la mayoría de estos sufrimientos, como pastor les hablo, pero también como anciano que he sido de iglesia por décadas, como copastor, como hermano en la fe. Vamos, la mayoría de estos problemas en los que nosotros metemos a Dios como que si Dios está tratando con nosotros, somos nosotros los que nos hemos metido en esos problemas, por mal actuar, por mal hablar, por mal temperamento, por mal carácter, por malos vicios, por desobediencias. Nosotros mismos no hemos sabido tratar a los que tenemos en casa, o a los hermanos de la iglesia, o a alguien que es un vecino. Hemos cometido errores, y esos errores se pagan, y los pagamos en problemas. Y al final, Dios está tratando conmigo. Dios está tratando conmigo. Y somos corresponsables, si no responsables del todo a veces, de los problemas en que estamos metidos. Ah, no, Dios está tratando conmigo. Qué interesante, pareciera que tenemos un grado de alto misticismo, una especie de teléfono directo con Dios, en el cual no vale la opinión de un anciano o de otro anciano o del pastor o de un sermón o de una reflexión bíblica o de la palabra misma de Dios que la tenemos en casa, sino que tenemos un alto grado de intimidad secreta con Dios, pero no somos capaces de tratar al hermano. Dios está tratando conmigo y yo trato muy de cerca con Él. Tenemos intimidad, pero de ti me siento lo más lejos posible en la iglesia. A ti, si es posible, no te saludo o no te llamo. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de Dios mismo me restaura? Hermanos, ¿qué estamos esperando? ¿Una visita de un ángel en la casa? ¿O que la brisa entre por una ventana y nos mueva las páginas de la Biblia y nos deje el pasaje expuesto? ¿O que tengamos un sueño, una revelación especial o un problema mayor? Y es que Dios me está tratando más fuerte. Al taller del maestro vengo, dice un canto por ahí que he oído, para que me golpee y me dé duro. Es decir, y mientras yo más llore y peor me vaya, es que mayor es el tratamiento que Dios me está dando. Y a lo mejor soy yo el causante de casi todo lo que me está pasando. Hermanos, la restauración
implica arrepentimiento, humildad, no rebelión, no rebeldía. Restauración es corazón contrito, humilde, amante, dispuesto a cambiar, a que Dios me cambie por la palabra del hermano que tengo al lado en la banca, por un sermón que predica el pastor que no quiero, por un pequeñito volante o por un mensaje que me ha llegado por internet. Tal vez nada espectacular, y Dios me va restaurando. Hermanos, si yo les digo que restauración no implica, más bien imposible restauración con rebelión, restauración también significa inserción. ¿Inserción dónde? En el cuerpo de Cristo. ¿Quieres ser restaurado a solas? Una oveja solitaria por el prado. Esa figura tampoco es bíblica, ¿eh? La restauración implica comunión, pero no solo comunión con Dios, es comunión con tus hermanos. Comunión en la iglesia, porque la iglesia es una comunidad terapéutica si es que de verdad afirmamos y creemos que el Espíritu Santo de Dios está aquí en la iglesia. Entre nosotros, con nosotros, trabajando por nosotros. Eso es santificación. Vamos, que no es ponernos alas en la espalda, no es levitar. Dios mismo restaurándonos. No a la rebelión, sí a la comunión. ¿Cómo es esto de restauración fuera de la comunidad de la fe? Fuera de la iglesia. Dios restaurándome. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. Y dejémonos aquí de cuestiones etéreas. Ya basta de seguir hablando de la iglesia universal, la iglesia invisible. La iglesia es la congregación de tus hermanos a los que tienes que soportar. Sopórtense unos a otros, lleven a los unos las cargas de los otros, cumplan así la ley de Cristo, dice el apóstol Pablo. Eso es el cuerpo de Cristo. Tú no puedes ser restaurado fuera del cuerpo de Cristo. Parte de la restauración, hermanos, es volver a ser insertado en armonía en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia concreta, visible, que tiene nombre y apellido. Restauraciones con mudanza. Difícil, ¿saben? Tengo un problema porque lo tengo inherente en mí. No sé tratar al vecino, no sé tratar al que tengo cerca, tengo un pronto, como decimos acá. Entonces, ¿qué hago? Me mudo, me voy a otro edificio o a otro pueblo. El problema lo llevo yo. Cuando me mude a ese otro pueblo, poco tiempo después volverá a salir lo que yo tengo. La mudanza no corrige las rebeliones, no restaura. No es cuestión de irme a otra iglesia donde encuentre otro pastor, donde encuentre otros hermanos, si la rebelión la llevo dentro. Como me decía un misionero a mí de hace mucho tiempo, cuando encuentres la iglesia perfecta, Víctor, la dañas. En cuanto tú entres ahí, la dañas. Se acabó la perfección. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el arrepentimiento de aquel que dice, Dios está tratando conmigo? Si está tratando conmigo, con Víctor Cuadra, es que yo tengo un problema y debo de arrepentirme del problema. Ahí empieza la restauración. Empieza por caer de rodillas. Al corazón contrito y humillado tú no desprecias. Oh Dios, restáurame, devuélveme el gozo de que tu espíritu
sea el que me pastoree, que me cuide, no lo alejes de mí. Es decir, ¿recuerdan el Salmo 51? Pidiendo restauración, el cantor de Israel. Le va a pedir alejándose, absteniéndose de. Dice, Dios mismo lo hará. Dios mismo, el Dios de toda gracia, el que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Atención, miren lo que viene en el breve texto que tenemos. Él los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Ese es un versículo precioso. Quiero que lo compartan y se gocen en ello, mis hermanos, hoy. Él los restaurará. Reina Valera dice, los perfeccionará. Pero la gran mayoría de las versiones de sociedades bíblicas están corrigiendo la palabra, porque se presta a confusión por el uso que a la palabra le damos a diario. Y la palabra ahí obedece al vocablo griego que he de mencionárselos, catartizo. Ese vocablo, atención, es reparar fractura en una nave que ha sido maltratada por la tormenta o por la guerra. Es decir, cuando las naves salían al mar a pescar o a guerrear y eran golpeadas por la guerra o por la tormenta, regresaban a la playa y la tarea era la de restaurarlas. Miren que suena mejor, ¿eh? Y se ajusta a lo real. Y esa palabra catartizo, que significa reparar fracturas, restaurar nave después de una tormenta o de una guerra, completar lo que se ha perdido en el mar. Me suena que Pedro la utiliza con propiedad. Pedro era un pescador y su nave él había tenido su gran barca y había enfrentado aquellas tormentas en el mar de Galilea. Y él sabía lo que era ser aporreado por el mar, pero también sabía que al llegar a la playa, ahí debería haber algún, ¿cómo lo llamamos hoy? ¿Astillero? Sí. Un astillero de reparación, donde se restauraban las naves que la tormenta o la guerra habían golpeado en el mar. Hermanos, estos verbos pueden ser puestos en presente o en futuro. El griego los permite en ambos casos. Y hay algunas versiones que nos lo ponen a futuro y otras que nos lo ponen en un presente que es continuo. Por un momento comparémonos nosotros con esas naves. Salimos a pescar o a guerrear y el mar agitado nos golpea. Regresamos y al regresar Dios nos restaura. Dios nos restaura. Hermanos, la iglesia debe ser un astillero, no un mar tormentoso, no un sitio de guerra naval. ¿Qué es nuestra iglesia? Un astillero de reparación, de restauración, o un sitio de aguas agitadas o de enfrentamiento con otras naves. Quiere el Señor que sea un sitio de restauración. El texto dice que nos restaura ahora y nos va a restaurar después, en tiempo presente, y lo hará mañana de nuevo. Y que levante la mano a alguien que diga que no ha experimentado de parte de Dios esa restauración en algún momento de su vida. El Señor Jesús llamaba diciendo: venid a mí los que estáis, ¿qué?
trabajados, quebrados, quebrantados, y hallaréis descanso, solaz, consuelo para vuestras almas. ¿Qué queremos nosotros aquí? Bienvenidos los que tengan problemas, los que busquen en humildad, con corazón contrito, humillado, ser restaurados por el amor de Dios, por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por el amor fraternal, que este sea un astillero de reparación, no un mar donde se agiten aguas, se destrocen barcos. ¿Cómo? Pero si vienen a buscar refugio, vamos a poner aquí problemas también, vamos a meter tormenta y enfrentar barco con barco, como esos cochecitos chocones que ponen en las ferias de los pueblos. No, hermanos, no. Restauración es comunión. Restauración es reincorporación idónea al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y dice que Él nos restaura y nos restaurará. Llévenselo en sus corazones, hermanos. Están golpeados, yo también estoy golpeado. Tienen dolor, lo tengo yo también. Por causa de Cristo, por causa de Cristo. Dios les restaurará. Tómenlo porque es una promesa en Cristo. Eso se toma en serio porque se cumple. Yo lo tomo también. Y dice, nos hará fuertes, firmes y estables. Fuertes, firmes y estables. Hermanos, con fundamento. Quietos, maduros, con capacidad de aguante, seguros, asentados, estables, y hallaréis descanso, paz para vuestras almas. No seamos como el humo de una chimenea que se inclina hacia donde se inclina el viento. El apóstol Pablo pone un ejemplo y dice que no seamos como aquellas naves pequeñas que se las lleva cualquier viento, como esas veletas que se ponen sobre los techos, sobre los tejados, y que lo único que hacen es indicar hacia dónde sopla el viento de turno. Que no seamos como aquellos que dependen del clima. Si el día está gris, pues estoy gris. Que no seamos trashumantes, que seamos estables, firmes, fuertes. Cuando Dios restaura, la consecuencia es esa, la firmeza, la estabilidad, la fuerza. Cuando Dios restaura. La hemos disfrutado, ¿cierto? Que continúe así. No seamos nosotros fuente de sobresalto, de sorpresas. Fuertes, firmes, estables, restaurados por Dios. Y finalmente, el texto termina con una alabanza. Comenzó con una advertencia, continuó con una aclaratoria, luego con una afirmación y ahora dice, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Una alabanza. Reina Valera dice, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es una alabanza. ¿A quién? Al Dios de toda gracia. Al Dios de toda gracia. Ese Dios que nos restaura, que nos afirma, que nos da fuerza y que nos establece. A ese Dios sea el poder
En griego el kratos, que quiere decir el gobierno. A ese Dios sea la gloria por siempre, por todos los siglos, porque Él nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces a Él sea la gloria por siempre. Eso es congruencia. A Él sea la gloria por siempre. Como decían los reformadores, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria, solo a Él. Hermanos, que nuestra iglesia sea un astillero de reparación. Que no sea ni siquiera un club de yates. Y por supuesto, que no sea un mar agitado, donde se rompen las naves, que llegan buscando solaz, descanso, restauración. Porque ¿saben qué, hermanos? Somos restaurados para volver al mar. No podemos hacer 3 enramadas y quedarnos aquí. Tenemos que volver al valle, tenemos que salir al mar, pero necesitamos que haya un espíritu de restauración, que la restauración venga de Dios, que nos haga estables, maduros, serenos, felices, sabiendo soportar el sufrimiento. Dios es fiel, Él nos restaurará. Su palabra no falta, Él nos restaurará. Quiero dar gracias al Señor. Acompáñenme, por favor.